Bienvenidos, pasad. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo habéis tenido la semana? Yo he tenido una de esas semanas raras, con altibajos y noticias de todo tipo. Pero bueno, he venido aquí al taller de cuentos y nada más entrar he ido directo a las esferas con los cuentos más claros y más directos que he podido encontrar. Buscaba un poco refrescar mi ser. Mirando y mirando, he escuchado dentro de una esfera una voz femenina en una de ellas. He escuchado su historia y me ha parecido que nos podría servir de ayuda a todos. Toda una buscadora. Te recuerdo que si después de escuchar esta historia crees que puede necesitarla a alguien, compártela y haremos que estos mensajes lleguen a más gente que lo necesita. Y ahora sí, la historia de esta mujer comienza así. Érase una vez, en algún lugar que no es importante para nuestra historia, en la que vivía una mujer realmente inquieta. Esta mujer tenía un propósito muy claro y después de muchos años de peregrinaje en busca de la paz interior, aún se preguntaba si alguna vez hallaría la respuesta que ansiaba con todo su ser. Un día, mientras caminaba por un espeso bosque, exhausta y llena de preguntas sin respuesta, una extraña sensación la invadió. Sintió como si una presencia invisible guiara sus pasos hacia un destino desconocido. Intrigada, decidió seguir su intuición. Después de horas caminando, llegó hasta las puertas de lo que parecía un ruinoso y olvidado templo. Curiosa, comenzó a explorarlo, pero el templo parecía estar esperándola desde hacía mucho tiempo. Fue a dar un paso en su dirección y en una de sus paredes, cubiertas por musgo, se comenzaron a dibujar unas finas líneas, una entrada, un portal. De repente, un color azul resaltó en su cara. No podía dar crédito. Lo rozó con los dedos y no sintió mal alguno. Valiente como era, decidió introducir su mano entera. Al instante sintió una amable y fresca sensación. Jugó con esa luz un rato hasta que finalmente la atravesó sin vacilar y el portal la absorbió. Ante sus ojos apareció una sala de sensaciones infinitas y justo delante suya una pared inmensa que se elevaba hasta los cielos. A la altura de sus ojos, una frase inscrita: hablar solo lo necesario. La mujer, algo confundida, por supuesto, y sin saber qué hacer, decidió sentarse en silencio. Al volver a leer la frase y permanecer un buen rato allí sentada, solo hizo que razonar y pensar en el significado de la misma. ¿Cuántas veces había dicho cosas innecesarias? ¿Cuántas veces había intercambiado información negativa de sí misma o de otros? ¿Cuántas veces había gastado su energía en vano? Poco a poco recordó esa sensación de aprender a hablar solo de lo esencial, y que gran parte de las palabras que pronunciamos son innecesarias y consumen nuestra valiosa energía vital. Pudo darle 1000 vueltas a semejante frase y al tiempo abandonó el lugar. Después de este increíble evento, la mujer, con determinación, volvió a su vida y decidió aplicar esta enseñanza durante un año. Pronto se dio cuenta de cuántas palabras superfluas solía pronunciar, cuántos juicios y críticas lanzaba al mundo, experimentando a su vez el mismo flujo innecesario por parte de otras personas. Al cabo de un año, decidió regresar al templo. Esta vez decidida a explorarlo un poco más, pero no le llevó mucho tiempo llegar a una zona entre dos columnas y allí se encontró con un segundo portal, que esta vez
iluminó su rostro de verde. Lo cruzó sin oponer resistencia alguna y un enorme árbol le dio la bienvenida al otro lado. El sonido de la suave brisa agitando las ramas la invitó a acercarse un poco más, pudiendo leer en su corteza: pensar solo lo necesario. Nuevamente se sentó a reflexionar. Primero recordó cómo se había sentido al aplicar la primera enseñanza, y la mujer tuvo que admitir que aunque había reducido sus palabras innecesarias, su mente seguía llena de pensamientos inútiles y en ocasiones destructivos. Su voz interior le indicaba que tal cantidad de pensamientos eran igual de superfluos que sus palabras. Pensar solo cuando fuera necesario. Eso era liberar la mente de esa charla interna constante y del temido autosabotaje de la mente. Ese exceso de mente, podríamos calificarlo, estaba bloqueando todo tipo de intuición. La mujer, nuevamente, regresó a su vida y con esta nueva enseñanza se dio cuenta de lo descontrolada que tenía su mente, o el excesivo control que ejercía sobre ella. Comenzó a dirigir su atención y a silenciar tanta charla dentro de sí misma. Se dejó llevar un poco más y liberó ese exceso de control que tanto quería ejercer en su vida. Vivir en el presente se volvió su mantra. Un año después, volvió al templo. Esta vez contempló las antiguas piedras que componían aquellas ruinas, sus formas, y cuando menos lo esperaba, un tercer portal se abrió ante ella, tan enigmático como los anteriores, con un color violeta que la llamaba con ternura. Nada más atravesarlo, contempló una suave y enorme tela morada, y en ella estaba bordada la inscripción: sentir solo lo necesario. Volvió a sentarse como las otras veces y tras leer la frase y estar en silencio y detener la mente, la mujer se centró en el significado sutil que contenía aquella frase: sentir solo lo necesario. Pero, ¿cómo se puede hacer eso? Las situaciones positivas y negativas nos afectan y en ocasiones son realmente poderosas. ¿Cómo decidir cuáles son necesarias y cuáles no? Y fue así que siguió sentada, pues esta parte era más difícil de trascender para ella. No lo comprendía. Estuvo sentada horas, días quizá, pues no percibía sensación alguna de tiempo. Y fue sin más que la información la inundó. Recordó situaciones en las que había estado muy disgustada, o épocas de llantos, o otras épocas de euforia, y visualizó lo mucho que la habían afectado en aquellos momentos. Desde ese puesto de observadora que tenía ahora mismo, de neutralidad, podía pasar a través de todas ellas con la energía adecuada. Comenzó a observar sus emociones y a no identificarse con ellas, ni ser arrastrada, a encontrar paz en medio de una tormenta emocional. Entendió qué significaba estar en neutralidad consigo misma y con el mundo, y nuevamente volvió a su vida cotidiana. Finalmente, tras un último año de práctica, la mujer regresó al templo. Fue una vez más que el portal la encontró a ella, y en esta ocasión la puerta, que parecía haber sido la entrada principal, se abrió con un color dorado que iluminó todo el bosque a su espalda, y ella dio un paso adelante. La cuarta puerta la esperaba con una frase reveladora dentro de una enorme esfera de colores anaranjados, donde pudo leer la siguiente frase: la verdadera paz viene del silencio, y el verdadero silencio es la ausencia de ego. La mujer aceptó ese regalo que se le había mostrado, la sencillez de unas frases que ya había encontrado en el pasado,
que nunca había terminado de valorar. Podemos decir con respecto a esta que el ego no es que sea bueno ni malo, pues en su justa medida nos identifica como seres únicos, pero en exceso hace que mendiguemos y que intentamos exigir a otros o a través de otros resolver nuestras propias carencias. El camino era dejar de identificarse tanto con la voz de su cabeza y con la de sus emociones. Y fue así como, sonriendo, abandonó el templo para siempre y siendo consciente de la eterna tarea de continuar aprendiendo que tenía por delante. Fluir un poco más que ayer con sus virtudes y sus defectos. Dejar de hacer tanta pregunta y simplemente comenzó a ser. Y estas han sido las 4 puertas mágicas que vamos experimentando una y otra vez. Ahora es tu turno. ¿Reconoces estas experiencias? ¿Qué puerta te cuesta más entender o trascender? Te lo en comentarios y mientras te dejo aquí mismo otro cuento con enseñanza.